pero tiene que pasar sin contaminación. Tiene que pasar sin ser adulterada, sin ser alterada. Hay una palabra verdadera que tiene que ser establecida en este tiempo y en el venidero, así mismo como está escrita. Dios mío, Padre. Dios está llamando a un pueblo a que se enfoque en Él. Dios está llamando a un pueblo a que vuelva al principio, porque el pueblo se había desenfocado y Dios le dijo: tienen que preguntar ustedes mismos, hagan su diligencia. Wow. Dios te bendiga y Dios te guarde. Quien te habla es tu hermano evangelista Eri de la Rosa en tu segmento La Hora de la Unción. Y no estoy solo, sé que este momento será de bendición para tu vida y está de más decir que Dios está aquí. No estoy solo, me acompañan dos ministros de Dios, el cual se van a presentar ahora. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi nombre es Cindy Jaques, amén. Estamos aquí porque sé que Dios tiene una palabra para ti. Amén, amén. También vamos a dejar al ministro que se presente. Gloria a Dios, Dios te bendiga, a tu hermano Patricio Jiménez. Te invitamos a que comparte este link, que comparta, aleluya, este video, que será de gran bendición. Tome nota para que apunte, porque el Señor Dios te va a hablar en este momento. Amén, amén. Vamos a dejar a la ministra, ¿verdad? Que es la que tiene el maná de esta hora. Dios. Amén. Vámonos a la palabra del Señor que se encuentra en Mateo capítulo 14, desde su versículo 25 en adelante. Amén. Vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Mateo capítulo 14, versículo 25 en adelante. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro en la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aleluya. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Padre, en el nombre de Jesús, te doy gloria, te doy honra y alabanza. Gracias por este momento. Que no sean mis palabras, Señor, sino la tuya tocando los corazones. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria. Amén y amén. Vamos así a estar predicando bajo el tema: no te desenfoques. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. No te desenfoques, gloria al Señor. Este es un tema muy poderoso, gloria a Dios, aleluya. Es una palabra que Dios puso en mi corazón para la vida de cada uno de nosotros, porque el desenfoque es una de las cosas que más está atacando el pueblo de Dios. Aleluya. Y no solamente lo digo de manera personal, también de manera general, amén. Estamos viviendo en los tiempos donde la gente se está desenfocando de lo bíblico, se está desenfocando incluso de lo profético. La gente ya no le está poniendo asunto, Patricia, a las profecías
profecías que están en la Biblia. Wow. La gente ya no le está poniendo asunto a la palabra que Dios, aleluya, ha venido diciendo por tanto tiempo. Sí. Nos estamos desenfocando de cuál es el verdadero propósito por el cual estamos en la tierra. Y el desenfoque viene desde la cabeza hasta los pies. Aleluya. Nos estamos desenfocando como iglesia. Nos estamos desenfocando como cuerpo de Cristo. Y Dios necesita que se levante en este momento una generación que no quite su mirada, que no quite sus rodillas, que no quite su posición de la posición del Padre. Mi alma adora a Dios. Por eso, gloria al Señor, aleluya. Este es un tema muy poderoso porque podemos tomar como ejemplo esta situación. Vemos, gloria al Señor, aleluya, que Pedro era un hombre que tenía el valor, que Pedro era un hombre que tenía el deseo, sí, que Pedro era un hombre que tenía el anhelo de que, aleluya, de caminar a la par con Cristo, amén. Dios permitió un momento de soledad en la vida de los discípulos, pero muchas veces los momentos de soledad, gloria a Dios, son los momentos en donde Dios prueba la calidad que hay en nosotros, la calidad que hay en ti. Entonces Dios permite este momento. Dice la Biblia, gloria a Dios, que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan delante. Aleluya. Esta situación fue una situación permitida por Dios. Aleluya. Pero toda situación que Dios permite tiene un propósito determinado. Wow. Toda situación que Dios permite tiene un nombre, aleluya, tiene un enfoque. Toda situación que Dios permite tiene una salida. Por eso cuando los discípulos, aleluya, se meten allí, ellos se meten en este viento y en esta tempestad, pero se meten por una palabra. Y se meten por una palabra dada por Dios. Porque hay gente que se están metiendo en lío, pero se están metiendo ellos. Hay gente que se está metiendo en proceso, pero se están metiendo ellos. Pero cuando tú llegas en el medio del mar y cuando tú te plantas en la barca, y no te planta tú, sino que te plantó Dios. Cuando tú empiezas a caminar por lo que el cielo está diciendo de ti, no importa los vientos que se te levanten, ni los principados, ni la potestad, de la palabra que Dios te dio te va a respaldar. Oh, gloria a Dios. Dios mío, siento a Dios aquí. Aleluya. Aleluya. Ay, ay, ay. Siento a Dios, siento a Dios, aleluya. Porque Mi es que hay alma adora a gente, aleluya, que empezaron bien. Ellos empezaron en el espíritu, pero están terminando en la carne. Y si hay algo que nosotros no podemos perder, es el enfoque en Cristo. Porque es algo, gloria al Señor, que desde el principio, aleluya, los antiguos, si algo lo pudo mantener de pie, fue que no negociaron esto. Ellos estaban enfocados en la palabra que Dios le daba y también estaban enfocados en que esa palabra tuviera un cumplimiento. Mi alma adora a Dios. Ahora, ¿qué está haciendo la iglesia de Cristo para que su palabra se cumpla en la tierra? Wow. ¿Qué está haciendo la iglesia de Cristo? Aleluya. Conforme al propósito que ha sido llamada. ¿Qué está haciendo la iglesia de Cristo? Gloria al Señor. Si es que estamos al revés, Patricio, la iglesia de Cristo se está desenfocando del fundamento y se está poniendo a imitar al mundo. Wow. Escúchame, pero lo voy a tener que predicar Dilo, aquí. dilo. Tengo que soltar esta palabra. Porque es que la gente tiene que entender que Dios no nos ha llamado a ser mono. El mono hace lo que el otro hace. Dios no nos ha llamado a hacer show. Dios no nos ha llamado a hacer pantomima. Dios no ha llamado a cargar en nuestros hombros una palabra que tiene que pasar de generación en generación, pero tiene que pasar sin contaminación. Tiene que pasar sin ser adulterada, sin ser alterada. Hay una palabra verdadera que tiene que ser establecida en este tiempo y en el venidero, así mismo como está escrita. Dios mío. Dios está llamando a un pueblo a que se enfoque en Él. Dios está llamando a un pueblo a que vuelva al principio, porque el pueblo se había desenfocado y Dios le dijo: tienen que preguntar ustedes mismos, hagan su diligencia. Aleluya. Pregunten cuál es la senda antigua, pregunten cuál es el camino, porque hay que reconocer cuando nos hemos desenfocado. Si algo tenían los hombres que recibieron restauración, fue reconocimiento. Esta gente reconocía cuando ya Dios se había ido. Esta gente reconocía cuando ya ellos no estaban caminando conforme al propósito, y este reconocimiento traía liberación. Dios mío.
Tremendo. Ahora bien, hay algo muy poderoso. Aleluya. Dice la palabra de Dios que Pedro se levanta y ve a Jesús. Jesús se mete en el escenario. Pero cuando Pedro empieza a ver a Jesús, empieza a ver la salvación, empieza a ver la esperanza. Jesús representa, aleluya, la respuesta al proceso que tú estás atravesando. Escucha esto. Jesús representa el apoyo donde tú te vas a remontar. Jesús representa lo que a ti te puede sostener en medio de vientos contrarios. Cuando Pedro miró a Jesús, Pedro miró una atmósfera diferente a la que él estaba viviendo. Ay, Dios mío. Cuando Pedro visualiza al maestro, ve una salida, ve una puerta que empieza a abrirse delante de él. Pero ¿qué pasa? Pedro dice: espérate, yo no me puedo quedar fuera de la atmósfera. Yo no puedo, gloria al Señor, estar solamente de espectadora. Yo necesito caminar también, porque si Jesús está caminando y él me llama, yo también podré caminar. Sheba Kenda. Ay, 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 estoy sintiendo la presencia aquí. Hay gente que se van a meter en otro mover y que el ambiente en el cual ellos están va a cambiar solamente por la presencia de Jesús en ese momento. Hay personas que están escuchando este video y la atmósfera va a ser diferente. Porque ellos van a decir: no me voy a sentar como un espectador, voy a ser un ejecutor. Ay, ay, ay. Yo voy a caminar conforme a la palabra que Jesús me está dando. Santo. Cuando él recibe la palabra, Pedro, dice la Biblia que se levanta, aleluya, y le dice: Señor, dime si camino. Aleluya. Jesús le dijo: ven. Aleluya. Pedro empieza a caminar. Yo me imagino, aleluya, Patricio, Pedro dando pasos sobre las aguas. Una locura. Esto era una cosa que rompió la naturalidad del hombre. Ningún hombre puede caminar sobre las aguas. Esto rompió todas las leyes. Rompió la ley de la gravedad. Rompió la ley de la velocidad. Incluso hasta la ley del tiempo fue rota en ese momento. Y Pedro empieza a entrar en otro nivel. Pedro empieza a escalar. Ya Pedro no empieza a caminar conforme al sistema ni conforme a la dirección del viento, sino que Pedro empieza a caminar por una palabra. Cuando tú empiezas a caminar por una palabra, aleluya, lo que te ataca se pone debajo de ti. Ay, Dios mío, siento a Dios. Cuando alguien decide levantarse y decide caminar por una palabra, aleluya, el cáncer te tiene que salir corriendo. Los diagnósticos, aleluya, se convierten en confusiones, porque el que camina por una palabra camina en lo sobrenatural. Wow, Dios mío. Gloria a Dios. Pero dice la Biblia que cuando Pedro se levanta y sigue caminando, dice la Biblia que de repente, aleluya, Pedro empieza como a temblar. Pedro empieza como a ser empujado por estos vientos. Pero Pedro empieza a mirar los vientos que lo están empujando. Pedro empieza a mirar el ambiente que está a su alrededor. Y ya Pedro se desenfoca verdaderamente del orden. Se desenfoca de lo que lo mantuvo de pie. Ay, Dios mío, se desenfoca de la palabra que recibió al principio. Y empieza a quitar esa palabra que recibió al principio. Y empieza a poner, aleluya, el miedo en vez de la fe. La desesperación en vez de la confianza. Aleluya, la salida, gloria a Dios, la empieza a quitar por el encierro. Y hay gente que está intercambiando su principio, y por intercambiar su principio, los vientos lo están hundiendo. Hay gente que ya no está caminando en los mismos niveles, porque se olvidaron de la palabra, del principio, que es lo que lo llevó hasta donde ellos están. Pero en esta hora Dios le viene a dar una palabra a alguien y le viene a decir: ten cuidado, porque yo no te he llamado, gloria a Dios, para que estés mirando vientos ni para que estés entretenido. A ti yo te he llamado para que te enfoques, aleluya, en una palabra dada del cielo para ti. Hay gente en esta hora que se van a parar y van a pelear con todo desenfoque que lo está quitando del propósito. Dios mío, Dios mío. Mira esto. Esto está poderoso, impresionante. Cuando tú hablabas acerca del enfoque de la palabra, me fui a Lucas capítulo 5, en la pesca milagrosa, que Pedro tiene la noche entera pescando, pero sin embargo Jesús le dice: tira la red. Sí. Y él dice: tengo la noche entera pescando, pero no he conseguido nada, más en tu palabra echaré la red. Sí. Esto está hablando de un enfoque. Quien tenía la responsabilidad ahora ya no era Pedro, sino Cristo. En tu palabra echaré la red. Wow.
Wow. La Biblia establece, después que pasa este escenario, que Pedro se hace discípulo de Cristo. Cuando él se hace discípulo de Cristo, la Biblia establece Primero, que ya, gloria a Dios para siempre, que ya Pedro, ¿verdad?, está caminando con Cristo, ya Sí. él conoce. Mira el enfoque de lo que es guardar la palabra. Cuando ellos están donde tú leíste, en medio del mar, gloria a Dios para siempre, la Biblia establece que él dijo, aleluya, los discípulos dijeron, es un fantasma, Sí. pero él dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Ay, Dios Aleluya. mío. Si eres tú, manda que yo vaya, porque él dijo, soy yo, no tengan miedo. Y Simón Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Sabe lo que está haciendo Simón? Él se está acordando de Lucas capítulo 5, Wow. que él dijo, en tu palabra echaré la red. Y él sabía que esa palabra que hizo que los peces vinieran a su red, iban a hacer que él caminara por encima de las aguas. Sí. Por eso él dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Simón no quería caminar en el agua, él quería caminar, aleluya, en la palabra, porque si caminaba sobre el agua, él se hacía responsable, pero si caminaba por la palabra de Cristo se iba a ser responsable por él. Por eso la Biblia dice, ¿con qué guardará o con qué limpiará el joven sus caminos? Wow. Con guardar su palabra. Simón guardó la palabra y caminó sobre las aguas. Esta generación del siglo XXI no tiene enfoque, gloria a Ay, Dios, Dios para mío, siempre. sí, sí. Esta generación no sabe para dónde va. Esta generación no sabe lo que quiere, pero se levantará una generación que va a tener enfoque en la palabra, que va a guardar la palabra y no va a doblegarse, y va a entender que aunque el viento es contrario, vas a caminar por encima de lo que Dios te dijo, en el nombre que es sobre todo nombre. Wow, Dios mío. Dios mío, hay algo poderoso y algo que llama mi atención de una manera impresionante. Sí. Y es que provoca que Pedro se hunda. ¿Por qué? Porque de momento Pedro es un hombre que, como los que están en la barca dicen es un fantasma, Pedro dice, no, yo sé que es él, pero también el Pedro sabe que el diablo hacía señales. Sí. Entonces dice, yo voy a pedir una señal que solamente Cristo la puede hacer. Pedro podía esperar que Cristo llegara a él, pero Pedro dice, no, si eres tú, haz que yo vaya donde tú estás. Sí, sí. Porque si es Satanás, él va a venir donde mí, pero el diablo no puede hacer que yo vaya donde él. ¿Por qué? Porque el enemigo posiblemente pueda caminar sobre el agua, pero no puede hacer que el agua tenga que sostener a un hombre que no está diseñado para caminar sobre ella. Wow. Y cuando este hombre pide este tipo de señal, cuando este hombre pide la señal que solamente Dios puede hacer, el hombre comienza a caminar sobre la palabra y enfocado en la señal que él pidió. Pero llega un momento donde la Biblia dice que Pedro tuvo miedo. Sí. Y esto está pasando con mucha gente, que cuando tienen miedo se desenfocan, cuando tienen miedo pierden el enfoque. Wow, sí. Y comienzan a hundirse donde Dios le dijo que caminen, y comienzan a detenerse donde Dios le dijo que avancen, y comienzan a retroceder donde la palabra lo está empujando. Alguien bendice a Dios. Sí, sí. Entonces estamos viendo un Pedro que cuando siente miedo se queda en silencio, porque cuando el hombre tiene miedo, el hombre nunca habla. El hombre habla cuando se hunde, y hay personas que están permitiendo que el miedo lo hunda por no hablar y decir lo que le está pasando. Yo creo que hay gente que tiene que levantarse, porque la Biblia dice que no se nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Si estás caminando por encima de tu problema, no puedes perder tu enfoque. No puedes permitir que el miedo te desenfoque. No puedes permitir que el temor te desenfoque. No puedes permitir que el enemigo te desenfoque. Y si estás sintiendo miedo, entonces tienes que hablar, porque una de las armas que el enemigo utiliza para destruir al hombre es el silencio en la vida del hombre. Por eso David dijo, Cindy, mientras callé se envejecía mi hueso, mientras callé sentía que me moría por dentro. Alguien va a decir hoy, me voy a enfocar y voy a soltar el miedo. Dios mío, mira, hay algo impresionante, Patricio y el siervo aquí. Sucedieron dos cosas. Lo primero es que los vientos, amén, desenfocan a Pedro y quitan su mirada de Jesús. Entonces estos vientos, después que entra el desenfoque, entra el miedo. Sí. ¿Y qué es lo que provoca el miedo? El miedo simplemente lo que hace es que tú te detengas. Y el problema está en que Pedro se detuvo y al detenerse se hundió. Hay gente, gloria a Dios, que por el miedo, por el sentimiento, que por lo que están sintiendo en el momento, al desenfocarse de Cristo se están hundiendo. Hay gente que se está hundiendo, pero no se está hundiendo porque Jesús no está ahí, porque Jesús seguía en la misma posición. No se están hundiendo tampoco porque los vientos han sido muy fuertes, porque los vientos estaban desde el principio y él pudo seguir avanzando. Se están hundiendo, gloria a Dios, porque al desenfocarse de Cristo se metió un sentimiento contrario. Y ese sentimiento está tomando, aleluya, la iniciativa, está tomando la delantera
barrera y el sentimiento está haciendo que te detengas, y al detenerte te estás hundiendo, te está muriendo y el propósito se está deteniendo. Pero en esta hora Dios le está haciendo un llamado a alguien y le está diciendo, aleluya, aleluya. ay Dios mío, arranca el sentimiento en este momento, arranca el miedo que estás. Yo no sé qué tú estás sintiendo en esta hora, Mi alma pero adora a Dios Dios. no te ha llamado a ti a caminar por lo que sientes. Ay, Padre. Dios te ha llamado a que camine por una palabra. Oh, gloria a Dios. Sheba, En el nombre Kenda, de Rabasaya. Dios mío, hay gente, gloria a Dios, que tiene que empezar a entender lo que Dios está haciendo en ellos. Había algo que se tenía que quebrantar en Pedro, había algo que se tenía que desarrollar en él, y la gente habla mucho en este momento, aleluya, del avance de la fe, pero también, gloria al Señor, aleluya, tenemos que ver, aleluya, el retroceso que tiene que tener el sentimiento cuando tú recibes una palabra de Dios. Hay un lugar que tiene que ser quitado y hay otro que tiene que ser puesto. Pedro tenía que elegir si seguir enfocado en Cristo o si seguir creyendo en los vientos. Dios mío. Y Dios en este momento te está dando una palabra y te está diciendo: no te desenfoques del propósito, no te desenfoques del llamado. Aleluya. Vamos a tener una segunda parte de este tema. No podemos desenfocarnos, porque el desenfoque nos va a matar espiritualmente. Wow, tremendo, tremendo. Esta palabra yo sé que dimensionó las vidas que le escucharon. Sí. Porque esta palabra tiene peso. Gloria a Dios. No te desenfoques. Este es tu sé la hora de la unción y yo sé que serás bendecido. Pero también compártelo con tu familia, compártelo con un amigo para que, verdad, otro también pueda ser bendecido. Da por gracia lo que por gracia recibiste. Estuvo contigo tu hermano evangelista Eric de la Rosa. Patricio Jiménez. Cindy Jaques. Esto es tu La hora segmento, la hora de la unción. de la unción. Dios te bendiga.